Buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Soy profesor de la asignatura de Medicina Forense para la carrera de Derecho y Medicina Legal para la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés. Hoy vamos a dar un tema que es continuidad de las tres videos anteriores, que es investigación de embarazo, investigación de una mala praxis en el manejo por medicamentos en el embarazo, ¿sí? Y ahora el aborto. Prácticamente son tres temas diferentes desde diferentes puntos de vista, siempre en el ámbito penal, ¿sí? Eh, Vamos a ver que el aborto es la interrupción dolosa, que significa que hay intención de eliminar al niño, terminar el parto, terminar el embarazo, pero también puede ser no intencional o fisiológico. ¿Qué significa por procesos fisiológicos o no dolosos? Que hubo alguna alteración en hormonal, alteración anatómica, malformación del niño, que esto llegó a provocar el aborto, ¿sí? Actividad uterina, y la actividad uterina hizo que el niño se saliera del útero y se muere. Eh, el aborto, hay diferentes tipos de abortos en el ámbito médico, pero ya vamos a ver en el ámbito penal, del Código Penal, ¿sí? En el ámbito médico es aborto espontáneo, que es el mismo que estábamos hablando ahorita, debido a problemas que no son provocados intencionalmente. Puede ser por una enfermedad, puede ser por un trastorno hormonal, puede ser por una anormalidad genética. Ya vimos que algunos medicamentos pueden llegar a provocar cambios teratogénicos o carcinógenos en el feto, ¿sí? Entonces, de repente no se sabe cuál es la causa, solamente que es no provocado. En eso vamos a tener que tener la certeza de que no fue provocado. De ahí está el aborto inducido, que el aborto inducido existe el aborto terapéutico y el aborto penalizado. Es decir, que la persona, el cónyuge, la mamá, eh, con el médico, paramédico o el otro, inducieron la producción de la salida del niño fuera del útero. Y eso va a llegar a provocar, pues, la muerte del niño si está en edades muy pequeñas. Eh, Algunas veces ocurren eh, como justificación una violación, ¿sí? O libre decisión de la pareja. Pero es en nosotros en Honduras, en el código, en las leyes hondureñas, es prohibido, ¿sí? De ahí tenemos que está el tercer tipo, que es el aborto terapéutico. ¿Cuándo se produce un aborto terapéutico? Para salvarle la vida a uno de los dos, ya sea salvarle la vida al niño y salvarle la vida a la mamá, o solo salvarle la vida a la mamá. ¿Estamos? Porque ocurrió una enfermedad como lo que se determina eh, embarazo con eclampsia. Es decir, que primero comienza con una preeclampsia, que es un aumento de la presión por el embarazo, presión arterial. Pero ahora, además de la presión alta, se complica con convulsiones, con trastornos metabólicos generalizados, y bueno, entonces se pone extremadamente grave para los dos, para el niño
y para la mamá. Entonces uno hace o toma la decisión de que hay que salvarle la vida o a los dos o a uno de ellos. ¿Cuándo decimos a los dos? Porque ya el niño se ha desarrollado lo suficiente para estar en una incubadora y en la incubadora continuar su crecimiento. Y se salva el niño y se salva la mamá. Pero ¿qué pasa cuando el niño está muy pequeño? No está en la capacidad de sobrevivir fuera del útero. Entonces tenemos que salvarle la vida a la mamá y terminar con el embarazo y subsecuentemente pues va a fallecer el niño, el feto, porque es muy pequeño y no está en la capacidad de sobrevivir. Por la edad, por la inmadurez de los pulmones principalmente. Entonces, a eso se le llama aborto terapéutico. También está prohibido en Honduras, claro. Pero existe un artículo que dice que por salvarle la vida a una persona, entonces queda eximente de responsabilidad. Y en este caso, le estamos salvando la vida a la mamá. Vamos, la idea no es que queremos matar al niño, la idea es que queremos salvar a los dos con un aborto terapéutico. Pero llegan momentos en que el niño está demasiado pequeño y pues eso es algo inevitable. Bueno, ¿qué dice la legislación hondureña acerca del aborto? Que está prohibido el aborto en Honduras. Totalmente, ilegalmente prohibido. Antes de 1997 éramos el país con mayor índice de abortos. Le ganamos a Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, a Panamá, a Costa Rica. Aquí era extremo la cantidad de abortos y todos eran terapéuticos. Porque en el Código Penal, en 1997, hacia atrás, se aceptaba el aborto terapéutico. Entonces, como vieron que realmente el aborto terapéutico empezaron a aparecer un montón de clínicas y abortivas y todas eran puros abortos terapéuticos. Y entonces, y sobrepasaba las estadísticas que en cualquier parte existía una incidencia o un dato estadístico de cuánto es el aborto terapéutico que debe existir. Entonces nosotros superamos así extremadamente, pero fuimos el país con mayor cantidad de abortos, ¿sí? En base a la población hondureña, claro está. En 1997 se derogó ese artículo y los abortos de todo tipo se fueron para abajo y ya volvió a la normalidad como los otros países, ¿sí? Porque no tenemos que estar lejos de los otros países porque somos prácticamente a nivel centroamericano, es casi la incidencia es lo mismo. Son similares, pero hay algunas variaciones, pero no a extremo. O es decir, que Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala tenían un aborto a la semana y aquí habían 100 abortos a la semana. ¿Me explico? Entonces por esa razón se derogó esa ley de aborto terapéutico. Bueno, en el Código Penal vigente lo vamos a ver en el artículo 196. El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto, mientras no se ha cortado el cordón umbilical en el parto y el niño se muere, es un aborto. En la parte médica, aborto significa cuando el feto tiene menos de 20 semanas de embarazo y se interrumpe el embarazo. Ese es un aborto. Pero en el Código Penal es totalmente diferente. En el Código Penal es en desde el momento en que hay la implantación, que se une el óvulo con el espermatozoide y ahí se anida en el útero, desde ahí
te provoca interrupción del embarazo, es aborto. Hasta que va creciendo, e incluso ya está en el parto y se deja que se muera el niño y no se le ha cortado el cordón umbilical. Ya aún a término, niño. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer? Pretérmino, término y postérmino. Si no se ha cortado el cordón umbilical, es un aborto, ¿sí? ¿Quién va a ser castigado y cuántos tipos de abortos hay de acuerdo al Código Penal de Honduras? ¿Sí? Hay 3 tipos de abortos de acuerdo al Código Penal de Honduras. Aborto con consentimiento de la madre, aborto sin consentimiento de la madre, pero no hay amenaza, no hay violencia ni intimidación. Y aborto sin consentimiento de la madre, pero hay violencia, intimidación y engaño. ¿Cuál es la pena? De acuerdo al Código Penal de Honduras vigente, con consentimiento de la madre, o sea que la madre dice, me voy a abortar, acepto abortarme, ¿sí? Entonces, la pena es de 3 a 6 años de reclusión. Pero, ¿qué pasa si la madre no acepta, se niega o no se da cuenta de que la están provocando un aborto? Pero porque no hay consentimiento, pero la madre no le emplean violencia ni intimidación. Entonces, puede ser bajo engaño, no se daba cuenta, ¿verdad? Que le están dando ese procedimiento. Entonces, va a ser de 6 a 8 años a lo que le provocaron el aborto. Pero la madre no acepta, pero hay violencia, intimidación y o engaño, es de 8 a 10 años de prisión. ¿Quiénes son los que cometen el delito del aborto? Pues la madre, el médico, paramédicos, enfermeras, comadronas, el cónyuge, el esposo, ¿sí? Todos ellos intervienen de una a otra forma, dependiendo del caso, claro está, como sujetos que intervienen en el aborto. Y eso está establecido en el artículo 196 del Código Penal vigente de Honduras, en la que se impondrá las penas señaladas en el artículo anterior, es decir, aborto con consentimiento, sin consentimiento, pero no violencia, con consentimiento, sin consentimiento, pero con violencia. Ahí habíamos dicho de 3 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Sí? Entonces, más esa pena que se le da a la madre o al que eh, directamente tomó la decisión de hacer el aborto. Entonces, el personal médico que produce el aborto, ya sea un médico, paramédico, estudiante de medicina, comadronas, entonces van a tener, además de esa pena, que es la prisión, van a tener una multa de 500 a 1000 días, ¿sí? Y no solo se queda aquí eh, con las penas. Viene el colegio médico y aplica otras amonestaciones que si es por primera vez que está cometiendo el aborto, se le retira la licencia por 6 meses. Vuelve a cometer el aborto el mismo médico, se le retira la licencia por 1 año. Vuelve a cometer el aborto, se le retira definitivamente la licencia. Ya no va a poder ejercer como médico. Entonces, el que más severo con la cosa es al médico, ¿sí? Hubo un momento hace poco sobre asociación de mujeres que exigían que se aceptara el aborto terapéutico.
Pero ya les dije por qué razón se quitó el aborto terapéutico. No fue decisión de la universidad, fue decisión a nivel del Congreso. Estamos. Porque Honduras había tenido muchos tratados, ¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que hablan sobre el aborto y los derechos de las niñas, de la Declaración sobre los Derechos del Niño y el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahí interviene, Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. Entonces, si aceptan el aborto, hubiera caído en una cantidad de multas increíbles que si somos pobres, pues quedamos en la miseria. Estamos, porque estamos hablando de dólares y millonadas. Por esa razón no se aceptó. Entonces se aceptó lo que es la pastilla de un día después, ¿verdad? Porque era fuerte el reclamo, la solicitud de la Asociación de Mujeres y muchas mujeres afectadas por lo que es la violación, por lo que es la pobreza, porque hay retraso mental, ¿verdad? Entonces todo eso era las eh, causales o justificaciones, perdón, para solicitar el aborto terapéutico en Honduras, que se aceptara el aborto en esos casos, ¿sí? Entonces quedaron que no, ¿sí? Veamos acá algunas estadísticas que hicieron los estudiantes de medicina forense en, del 2015 al 2018 en teleintegrado. Vean ustedes, tasa anual de abortos 2015 al 2018, hospital teleintegrado y, bueno, así se llamaba antes, en ese entonces, el hospital teleintegrado, clínicas especiales de adolescentes y Ministerio Público en tela. Los datos estadísticos que en el 2015 hubieron 344 abortos y de eso casi la mitad eran adolescentes, 150. En el 2016, 308 abortos y de esos 100 eran adolescentes. En el 2017, 263 eran abortos y 80 eran adolescentes. De mayo, que no se cubrió todos los meses, sino que de enero a mayo, 107 eran abortos y de estos 100, más del 50% eran adolescentes. Hablando que las relaciones sexuales en niñas ocurre, en menores de edad, ocurre en tela muy frecuentemente, ¿sí? Que eso puede ser por falta de educación, por falta de conocimiento, que es ilegal y puede ir preso la persona, ¿verdad? Entonces, todo eso lo incluyeron en esta investigación. También dijeron, ¿en qué caso estaría de acuerdo con la práctica del aborto? A todas las personas que llegaron al hospital integrado con embarazo, clínicas especiales de adolescentes, ministerio y público y en tela. Dice que la mayoría se hacen abortos por violación. Embarazo no deseado, porque no tiene dinero, porque fue una fiesta así ocasional y tomó alguna bebida y hizo relaciones al embarazada. Eh, pero también había una parte que por nada, ¿verdad? No quería tener hijos y no había ninguna justificación. Entonces, y la siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que son las consecuencias y riesgos más frecuentes causados en la práctica? Muerte, un 60%. Esta parte que está acá, ¿sí? No tendría más hijos, dice que era estéril.
¿sí? 30%. Penalización, o dice que iría presa en el caso de que la descubra que se hizo un aborto. Vamos, es decir, miren qué gran desconocimiento que la mayoría de las mujeres, pocas adolescentes, adultos, pocos saben que eso está prohibido, ¿sí? Y por infecciones, el 2%. Fue algo muy importante que descubrieron estas personas, estudiantes de la carrera de Derecho, de Medicina Forense en el año 2019, ¿sí? Antes de llegar a la pandemia. Ahí todavía estamos haciendo investigaciones. Bueno, las recomendaciones dice, exhortamos a la continua capacitación de personal en áreas de salud y al Ministerio Público para correcta investigación de este tipo de casos, ¿sí? Es decir, hay que hacerle conciencia a la comunidad de Tela. Hay que poner videos, hay que poner en los canales de ahí propios, en los radios propios, que hay que estar diciendo que el aborto es prohibido y que puede ir preso, ¿sí? Consideramos importante la educación de la población mediante charlas en áreas de sexualidad y planificación familiar para prevenir el embarazo, pero tenemos que lograr que todas estas muchachas vayan a planificación familiar. ¿Estamos? Y entonces eso lo hacemos por medios de comunicación, de radio y televisión. Implementar más oficinas de educación y tratamiento psicológico para las mujeres que han sufrido violaciones, embarazos no deseados y prácticas de aborto. Muy bien. Método de inducción del aborto. No vamos a entrar en profundidad de cómo se provoca un aborto. Solo vamos a mencionar así de una forma sencilla para no entrar en conflictos con los reglamentos legales que tiene el canal de YouTube. Igual no enseñarle a la población que aprendan a cómo abortarse, ¿verdad? Estamos eso bien claro. Por eso no vamos a hablar de procedimientos completos. Pero miren, hay personas que utilizan baños calientes en la parte, en los genitales, ejercicios severos prolongados, equitación, violencia sobre la pelvis, el cervix y el cuerpo del útero. También hay sustancias químicas como purgantes, irritantes digestivos, genitourinarios, la quinina, alcaloides de ergotamina, estrógenos. Y me acuerdo que la vez pasada le mencioné que hay mucho desconocimiento de las amigas de alguien que le dice, mira, yo me doy cuenta de que la gente aborta si tomas plomo, si tomas fósforo, si tomas mercurio o la pastilla de curar frijoles o este gramoxone. ¿Para qué? Ya lo está planificando que se muera el niño en primer lugar. Son abortivos, excelente, pero también se muere la mamá. Y esa parte de la que no le dicen, que esas sustancias químicas tóxicas, metales, van a provocarle la muerte a ella también, no solo al niño, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas que andan recetando plomo, fósforo, mercurio, la pastilla de curar frijoles y el gramoxone. Eso es terrible, terrible porque mata a dos personas, ¿sí? No saben ellos, claro, si ellos están recomendando eso, prácticamente están induciendo a un homicidio imprudencial, ¿sí? Pero es por falta de desconocimiento que no se debe usar estas sustancias extremadamente lesivas para la madre y para el niño. También algunos se han colocado jabón de permanganato de potasio,
bicloruro de mercurio, arsenical, el arsénico es terrible, el formaferol es terrible, altamente irritativo, quema, deja cicatriz horrible que no van a volver a salir embarazadas nunca más, ¿sí? También están los operatorios, que son los legrados, pero hay, además de legrados con dilatadores y eso en lugares de hospitales, clínicas privadas, comadronas, también pueden utilizar algunas personas dilatadores de cervix como laminaria. ¿Qué es una laminaria? Es una hoja de una planta que es bien larga y es puntuda. Entonces lo meten en la vagina y puya para que se rompa la fuente y ahí se estimule el parto y el niño entonces es expulsado por la actividad uterina cuando se rompe la fuente del útero, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una investigación. Ya vimos la teoría, estadísticas, definiciones, clasificación. Hoy vamos a hacer entonces la explicación de qué es una investigación. La investigación siempre comienza porque vamos a encontrar el feto, ¿sí? Como ven, hay un montón de frascos ahí con un montón de fetos en la fotografía de fondo. Entonces, desde ahí se comienza y entonces va a ser la escena, ¿sí? Vamos a comenzar la escena. En la escena podemos encontrar placenta, cordones umbilicales, que nos orienta a que hubo un parto, ¿sí? Luego, si tenemos una mujer sospechosa, vamos a hacer el examen a la mujer. Vamos a ver signos sugestivos de embarazo y signos confirmatorios del embarazo que lo vimos antier en el video de investigación en embarazadas, ¿sí? También ese video está en el canal de YouTube en Derecho Una Cortés. Ahí lo van a encontrar, ese video. Y el de fármacos prohibidos en el embarazo también lo van a encontrar ahí mismo. Es otro video relacionado a investigación de aborto. Vamos. Y finalmente, pues investigamos al feto. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a explicar qué es lo que se va a buscar. La idea es buscar elementos probatorios que nos ratifiquen o confirmen nuestra hipótesis, que ahí ocurrió un aborto, ¿sí? Y eso es entonces que tenemos que buscar restos del producto de la concepción. ¿Qué es eso? La placenta, el líquido amniótico, el cordón umbilical, membrana amniótica. Todo eso son restos de productos de la concepción, ¿sí? Otro resto de los productos de la concepción son los loquios, que son las manchas de sangre de la madre. Y también vamos a buscar manchas de sangre del feto, porque cuando el niño está muy grande, entonces lo descuartizan, lo cortan en pedacitos y el niño sangra, ¿sí? Instrumentos médicos utilizados para el aborto, como dilatadores, curetas, que son como cucharitas, pero son huecas y tienen filo. Jeringas, no jeringas nuevas, sino que jeringas con medicinas abortivas. Porque, ¿cuántas jeringas tengo yo en mi casa? Un montón. ¿Cuántas jeringas tengo en mi consultorio? Un montón. Pero no tengo jeringas que contengan medicinas abortivas, ¿sí? Es muy diferente. Si yo tengo jeringas que tienen fármacos que producen el aborto o agujas que tienen fármacos que producen el aborto, ya ahí entonces están indicando que ahí ya provoqué un aborto. No sé qué tipo de aborto. Tengo que investigar. Vamos. Medicamentos relacionados como los alcaloides de ergotamina, analgésicos, obstétricos como la oxitocina,
citocinón, ¿sí? Y sábanas, toallas sanitarias con loquios. ¿Qué son los loquios? Esto que está acá arriba. Sangrado de la mujer, que tiene sangre de la mujer, restos de placenta, restos de membrana amniótica, ¿sí? Y todo eso se llama loquios. Hasta los 40 días pueden estar saliendo. En algunas mujeres hasta los 40 días puede estar todavía eliminando el sangrado. No, no es tanto, ¿va? Pero hay algunas mujeres que pueden llegar hasta 40 días. Vamos. Igual tenemos que ver los protectores de pezón, porque acuérdense que dijimos con la mama, ¿qué pasaba? Que producía calostro, ¿se acuerdan? Calostro es una secreción transparente amarilla en los pezones. ¿Se acuerdan? Ayer lo vimos. Entonces tenemos que ver esas protectores o toallitas que se ponen en los pezones para que no se fije la gente que está manchando la blusa, que está sacando secreción de leche entre el brasier y la blusa, y entonces se va a notar y se van a dar cuenta de que ha tenido un hijo. Vamos. Todo eso lo vamos a buscar ¿a dónde? En los basureros. Basureros de la casa, basureros que están fuera de la casa. Ahí vamos a buscar. Porque todo eso que sean loquios se compara con el ADN de la madre. Los protectores de pezón, la calostro, la leche materna, se compara entonces con la de la madre. Se hacen exámenes de laboratorio para determinar qué es de esa persona sospechosa. Otro que vamos a encontrar es, siempre en la escena, es la técnica de hisopado. La técnica de hisopado es cuando miramos una sustancia que parece grasa, como decir Clover Brand, ¿sí? Es pastosa, blanca, y entonces tenemos que con un hisopo tomar la muestra o con una espátula y mandarla al laboratorio eh, que diga que esto es parte del niño. El meconio también es una sustancia de color verde pastosa, así como la consistencia de la manteca Clover Brown, pero a veces puede estar un poco líquido y ya seco. Pero tiene una característica de color verde. Esas son las heces del feto, las heces del niño cuando sale por la parte vaginal, como se aprieta el abdomen, entonces evacúa por el anito, por el recto, esa sustancia que se llama meconio. También tenemos que hacer la búsqueda de sangre en la escena, porque acuérdense que la sangre se vuelve transparente. Para recordarle, la sangre es roja nomás saliendo, roja viva. De ahí se pone roja oscura, de ahí se vuelve negro, de ahí se vuelve verde, de ahí se vuelve amarillo y a los 20 días se hace transparente la sangre. Entonces, no sabemos cuándo vamos a hacer la investigación. Si es en los primeros días, pues ahí va a estar ahí. O de repente lo limpiaron. Le hacen un lavado con ACE y según ellos creen que la sangre ya se eliminó con jabón, ACE y agua, ¿sí? No, ahí queda siempre, solamente que es una sangre que ha sido lavada. Entonces se hace las pruebas con luminol. El luminol hace visible la sangre, un color verde fosforescente en la oscuridad bajo la luz ultravioleta. Pues tenemos que poner esos detectores de la luz que detectan billetes falsos. Apagamos la luz, imprimimos, perdón, luminol o emiden y ahí apagamos la luz, ponemos oscuro el cuarto y pasamos la luz ultravioleta. Y entonces detectamos dónde está, le tomamos foto inmediatamente y tomamos la muestra para mandarla al laboratorio. Porque eso dura poco. El luminol, la fosforescencia se quita rápido, entonces hay que tratar de hacerlo rápido, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre el luminol y el Emiden? Las dos sirven para lo mismo, para detectar sangre. El luminol no me dice si es sangre animal. Puede ser de chancho, de perro, de gallina o de humano. El Emiden sí me dice que es de humanos, nada más. El luminol es muy tóxico para las mujeres embarazadas que van a hacer el levantamiento de sangre. Cuando aplican el luminol, no pueden ellas trabajar esa área porque la exposición por la vía respiratoria o por vía cutánea nos va a producir cambios teratogénicos en el niño, ¿sí? Va a producir malformaciones. El Emiden no, pero la desgracia del Emiden que es extremadamente carísima y esta es barata, ¿sí? Cuando salió el luminol era carísimo, pero ahora, como esto ya es viejo, entonces ahora es más barato, pero muy tóxico. Sirve para buscar manchas de sangre, loquios que ya vimos que son sangrados por la vagina después de un parto. Eh, También vamos a ver que tenemos una mujer sospechosa. Encontramos al niño un basurero y empezamos a mandar a una policía a que vaya a cada casa preguntando si alguien ha estado embarazada recientemente y que si le han visto que el abdomen le ha crecido, si ya tiene vasca. Miren que yo tuve un paciente ahí en el Catarino Arriba que tenía 17 años la muchacha. Estaba en la emergencia de medicina interna. Bueno, yo estaba en la emergencia de labor y parto y mi compañero estaba en la emergencia de medicina interna. Entonces recibe a la muchacha con un dolor intermitente en el abdomen, pero la muchacha planita, 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 ¿sí? Parecía que no estaba embarazada, pero él le sospechó que estaba embarazada porque el dolor le venía cada 3 minutos. Era constante los 3 minutos. Venía un dolor, le duraba 15 a 20 segundos, se le quitaba, a los 3 minutos venía. Eso significa que cuando hay 3 contracciones en 10 minutos, significa que ya está por parir. ¿Sí? Entonces me mandó a llamar. Y me dice, doctor Álvarez, mire que ayúdeme con una paciente porque está con un dolor abdominal en el abdomen, en la parte inferior, y pues tiene un dolor que pareciera un parto. Y bueno, entonces, como yo estaba de médico, me llevé a mi enfermera, saqué a medio mundo eh, y quitámosle la ropa. Y qué sorpresa, la muchacha tenía una banda de tela súper apretadísima. Y entonces la muchacha se miraba flaquita, flaquita. Entonces le digo, ¿y esa banda para qué lo usas? Le digo, no, me dice para darme forma a la cintura. Bueno, la vamos a tener que quitar. Quitamos y se expande el abdomen y ya se le mira un abdomen grande de embarazada a término. ¿Sí? Y eso venía el niño ya, eh, reviso la vagina y veo que el niño ya está ahí, en la vagina, ya prácticamente dilatada completamente, ya casi afuera, y lo que hice, bueno, empuje, empuje, y hice las maniobras y saqué al niño. La enfermera me trajo todo lo que es el aspirador, ¿cómo se llaman? Los cobertores y todo, y se la di a la mamá, sacamos la placenta. Bueno, aquí el problema era los padres, porque había sacado los padres, porque iba a examinar la vagina de ella por un dolor que nos habíamos, que de repente era una infección en los genitales, ¿sí? Que se llama enfermedad inflamatoria pélvica. Digo, bueno, no le diga a mi papá, no le diga a mi mamá, como no le voy a decir, ya te curamos, ya te quitamos el dolor, vas a ir a labor y parto, se va a dar cuenta siempre, le digo, porque de aquí vas a labor y parto y te van a ingresar y el niño lo van a llevar hasta la cuna para revisar si todo está bien.
siempre se van a dar cuenta. Entonces, bueno, salgo y le dije a ellos, miren, ya está resuelto el problema de su hija, ya está tranquila, pero quiero que no vayan a perder el control con ella. Les voy a enseñar lo que ha pasado. Y bueno, se puso más preocupado ella. Entonces, entraron y le dio, acá está su nieto, y se lo puse, y se quedaron viendo de uno del otro. ¿Cuál nieto? Dice, sí, su nieto, su hija acaba de parir en este momento, yo le atendí el parto. Y entonces, pero si es que nunca estaba embarazada, nunca le creció el abdomen, ¿cómo puede estar embarazada? Miren que a esa altura llega algunas mujeres, ¿sí? Entonces tenemos que ver signos de sospecha de embarazo y de evacuación. Y tenemos que ver los signos de certeza. ¿Se acuerdan lo que hablamos el día de antier? ¿Sí? Que las mamas estén grandes, con leche, con calostro, que las areolas estén oscuras, que la línea alba de aquí para abajo esté oscuro, a estrías abdominales, ¿sí? Vómito, vasca, ¿se acuerdan? Todo eso son signos de sospecha. ¿Estamos? Porque hay otras cosas, otras enfermedades que pueden llegar a provocar también esos signos. Y las pruebas de certeza es el examen de la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la prueba de embarazo, o el Gravindex, o las pruebas rápidas. O el examen con un espéculo, con un ultrasonido que nos diga que está el corazón del niño latiendo. O la maniobra de Lopol, que es detectar la cabecita del niño, los piecitos, la nalguita, debajo del abdomen. Entonces eso ya me confirma, son pruebas confirmatorias de embarazo. Entonces todo eso tenemos que aprenderlo como peritos forenses y como fiscales, porque cuando ustedes vayan a buscar un aborto, encuentran un cadáver producto de un aborto que no sabemos si fue espontáneo, si fue criminal o ilegal. Entonces tenemos que ver a la mujer y ver algunas cosas sospechosas. Si tiene protectores de mama, si tiene protectores de allá y buscar todo eso. Entonces todo eso lo vamos a buscar en la madre sospechosa, ¿sí? El examen físico, pues, de la madre va a consistir en que el médico forense o obstetra, perito forense obstetra, ¿verdad? Entonces, pueda revisar la parte externa del abdomen y la parte interna de los genitales, para que vean si en la vagina el útero está dilatado, el cervix todavía sigue dilatado, si hay perforaciones, si hay lesiones, si encontramos pastillas que producen abortos, ¿verdad? Todo eso tenemos que tomarle fotografía porque es evidencia de que aquí ha pasado algo, que hay lesiones, ¿sí? Bueno, todo caso, pues todo eso va a ser evidencia, incluso la prueba de embarazo, ¿sí? Ultrasonido que nos va a decir que el útero está más grande de lo normal, que está en una posición hacia atrás y no hacia el frente, que todavía hay tejido en la pared interna del útero y que nos diga que prácticamente ocurrió un parto reciente o un aborto reciente, ¿sí? Eh, Hay que hacerle la colposcopía a la madre para tomarle fotografía, porque hay lesiones que no se ven a simple vista. Para ver lesiones en el cervix, en el canal vaginal, test de embarazo que ya mencionamos, el examen psiquiátrico a la mujer embarazada, porque de repente tuvo una caída hormonal terrible y esa persona sufrió un trastorno mental transitorio.
tuvo un problema psiquiátrico y entonces pudo haber matado al niño sin que el niño se le haya cortado la placenta. Salió el niño y lo mató, ¿verdad? Pero estaba con su mente trastornada. Igual hay que tomarles a la mujer pruebas sanguíneas. Estas pruebas sanguíneas nos van a servir para si hay incompatibilidad sanguínea entre el niño y la madre. O es decir, que el niño sea RH negativo y la madre sea RH positivo. Y entonces los anticuerpos de la madre van a atacar al niño y lo van a matar, ¿verdad? De todo eso tenemos que hacer el estudio a la madre y todo lo que exámenes de toxicología que podemos encontrar en la sangre de la madre. En el feto, vamos a encontrar signos de violencia en el feto, porque si es un parto, perdón, un aborto espontáneo, no va a haber signos de violencia. Pero que la cabecita esté con perforaciones pulsantes, como se utiliza una varilla de bicicleta o una laminaria, que es la hoja que les dije yo, que tiene una punta bien larga, ¿sí? Hematomas, escoriaciones en el abdomen, niños que van a estar descuartizados, porque eso ocurre por el legrado, por la lera, o por la máquina que absorbe, jala, succiona, entonces va desprendiendo pedacitos por pedacitos del niño hasta que lo sale por completo, ¿sí? Y hay que determinar la edad del niño y determinar la viabilidad del niño, es decir, la capacidad que tiene el niño para sobrevivir fuera del útero. Aquí está la viabilidad fetal, porque hay niños que están sin cerebro, entonces no es viable, no van a vivir al salir del útero, ¿sí? Hay que tomar exámenes de toxicología en el caso de que haya sangre, líquidos. Hay que hacer muestra de sangre de unto sebáceo. ¿Se acuerda del unto sebáceo? Para compararlo, porque el unto sebáceo es una grasita que queda en la piel para que pueda facilitar la salida a través de la vagina. Entonces es como un lubricante. Entonces ese unto sebáceo que está en el niño la vamos a comparar con el unto sebáceo que encontramos en la escena, en la sábana, en el colchón, ¿sí? De la sospechosa. El meconio también se va a comparar con la que estaba en la escena y en las sábanas de la sospechosa, ¿sí? Acuérdense que el meconio es una sustancia pastosa de color verde, ya lo había mencionado. Bueno, con eso ya tenemos suficiente evidencia para demostrar que aquí ocurrió un delito eh, de aborto, ¿verdad? Para corroborar la sospecha de un aborto criminal. Recuerden que todos los abortos son penalizados, a excepción del aborto espontáneo, que el aborto espontáneo, pues, es por causas naturales, trastornos fisiológicos, malformaciones congénitas, y eso lo puede llegar a provocar eh, que el niño salga así fácilmente. De 10 abortos, de 10 abortos, 8 son espontáneos y 2 son criminales. ¿Me explico? Entonces, no todos los abortos son criminales, no todos los abortos están penalizados en Honduras, sino que ocurrió porque la persona no sabía que estaba embarazada, se fue a jugar y se cayó, o que nunca tuvo los controles y de repente vino una hemorragia y creía que era la menstruación normal y era un aborto. Y como veo que la hemorragia era más fuerte de lo normal, fue donde el médico y el médico le dijo si se le había ausentado la menstruación, le dijo que sí, va, pues es un aborto. Y te le manda un ultrasonido y ya se confirma que es un aborto.
pero no hay evidencia de que esto fue provocado intencionalmente. A eso se le llama aborto espontáneo. Pero si ya la examino, veo que hay pastillas dentro de la vagina, que está con un montón de catéteres, de agujeros que perforaron la vena. Veo que el abdomen tiene estrías recientes, porque están las estrías viejas y las estrías recientes, y que hay lesiones dentro de la vagina, ya eso me da sospecha de que este es un aborto ilegal. ¿Sí? Preguntas, jóvenes, dudas. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches.